Hola, soy Francisco Villalón y hoy día vamos a ver por qué no hay que decirle a un médico o médica el turno está tranquilo. Y aunque puede parecer gracioso, no vas a creer hasta dónde podemos llegar con esto. Empezamos. La maldición del turno tranquilo. Shh. Probablemente, si le dices a un médico, enfermero o técnico en enfermería que el turno o la guardia está tranquilo, probablemente te diga, shh, no digas eso. Hay una creencia difundida que está prohibido, muy prohibido, decir la palabra y si lo haces, el turno será terrible, vendrán cientos de pacientes muy graves y será muy agotador. Pero ¿será cierto que con solo decir esta palabra puede afectar la conducta y enfermedades de cientos de personas? Parece curioso, hasta divertido que las personas quienes confiamos en nuestra salud a través de la moderna ciencia puedan llegar a creer esto, ¿verdad? Pero que no lo creas, no hay uno, ni dos, sino que múltiples estudios, que justamente han visto este tema con metodología de validez científica. Y todo partió del 2010 con Graham Johnson, un estudio básico aleatorizado para ver si decir la palabra tranquilo influenciaba en la cantidad de pacientitos, niños y niñas en el servicio de urgencia pediátrica. Para no influenciarse por sus creencias, se utilizó al azar sobres que podían tener la palabra ocupado, tranquilo o un papel en blanco. Y luego se comparaban si esto afectaba en el volumen de personas en el tiempo. Se incluyeron cerca de 1.450 pacientes solo para corroborar si la palabra tranquilo tiene o no un efecto. ¿Y qué crees que pasó? Pues lo esperado. Nada. No había diferencia entre palabras sobre la cantidad de pacientes que asistieron. Uno pensaría que con esto es suficiente, ¿no? Pero no. Luego de esto surgieron varios estudios similares y todos mostraban lo mismo. No influye la palabra tranquilo para la cantidad de pacientes. Se hicieron estudios clínicos aleatorizados en Japón, Reino Unido, Estados Unidos para llegar a esta misma conclusión. ¿Estudios clínicos aleatorizados? ¿Te gustaría saber sobre cómo leer e interpretar un artículo científico? ¿O aprender conceptos en medicina, salud mental o psiquiatría? ¿O incluso técnicas para mejorar el estudio? Te invito a darle me gusta, suscribirte al canal para saber cuándo subo nuevos videos. Seguimos. Se realizaron múltiples estudios para llegar a la misma conclusión. No influye decir tranquilo. Curiosamente, un equipo de traumatología del 2017 encontró que sí había una relación, aunque sin un mecanismo coherente, por lo tanto hay que interpretarlo como un error estadístico. ¿Te gustaría saber cómo poder interpretar la estadística? Bueno, lo veremos en otros videos porque da para mucho. De todas formas, un grupo de investigadores concluyó que era necesario medir las creencias de las personas sobre la palabra tranquilo para ver su influencia. Y tomando esto, se publicó el año 2022 la razón de este video. Jennifer Geller lideró un estudio clínico aleatorizado donde cada día, de forma azarosa, habían dos opciones. O se les preguntaba a los profesionales que estaban de turno ese día si había estado tranquilo el turno, o solamente los saludaban. Y posteriormente, a las 3 horas, se les entregaba un cuestionario para ver su percepción sobre la cantidad de pacientes que consultaron al servicio de urgencias. Y al mismo tiempo, comparaban el número de personas que consultaban ese día de forma objetiva. Y los resultados fueron que la palabra tranquilo no afectaba en nada. No afectaba ni en el número de personas que consultaban, ni la percepción. Pero acá viene lo interesante. Se ajustaron los resultados según la creencia previa, y esto fue diferente. Es decir, quienes contestaban que creían más que la palabra tranquilo afectaba la carga de trabajo, entonces percibían mayor carga de trabajo y volumen de pacientes, aunque esto no fuera objetivamente así. ¿Por qué pasa esto? Entonces, ¿cómo la creencia previa puede afectar en la percepción sobre la carga laboral? O mejor, ¿cómo se puede generar esta diferencia entre la percepción y la realidad? Quizás una respuesta son los sesgos cognitivos, particularmente el sesgo de confirmación, esta tendencia de notar solamente la evidencia que soportan nuestras creencias y rechazar, a veces incluso de forma inconsciente, la evidencia contraria. Esto lo podemos ver en redes sociales, posiciones políticas, religiosas u otras, y hay que estar activamente reconociendo este sesgo, con atención plena, para tener imparcialidad frente a la situación. Aunque hay otros sesgos que podrían estar relacionados también, pero eso lo dejaremos para otros videos. Escribe en el chat si es de tu interés para crear nuevos videos. Pero imagina esto, si todos los días en promedio llega la misma cantidad de personas a las urgencias,
Es esperable que si pasan algunas horas sin pacientes, las horas posteriores lleguen más. Tiende a la media. Entonces, si las primeras horas con menos pacientes decimos y pensamos la palabra tranquilo, luego, volviendo a la media, llegan más pacientes para llegar a ese equilibrio. Pero que no hay una relación objetiva entre decir la palabra tranquilo y el número de pacientes, ¿significa que podemos decirle a quienes hacen el turno tranquilo? No. Y aquí te explico lo que yo creo y algunas conclusiones al respecto. El mundo subjetivo de las personas se puede ver alterado al decirle tranquilo, sobre todo si cree en ello. Particularmente aumentar la percepción de carga laboral y con ello el estrés. De hecho, un estudio que realicé en el 2020 encontró una relación entre percepción de alta carga laboral y burnout. Y quizás controlar o no la palabra tranquilo nos permite afrontar estas situaciones. Quizás es un mecanismo de afrontamiento frente a situaciones que están fuera de nuestro control, desde el pensamiento de deseo, generando la ilusión de poder tener cierto dominio sobre la situación, controlando si digo la palabra tranquilo o no. Es una forma de poder manejar la incertidumbre, y sobre todo ante la exposición de tantas personas en sufrimiento. Y esto me lleva a pensar que quizás esa creencia sobre la palabra tranquilo y la percepción de carga con ella es solo la expresión de las condiciones laborales de los profesionales de la salud agotadas y agotadas en un sistema exigente que poco a poco los va exprimiendo hasta quemarse. Quizás detrás de esta pregunta se encuentra un desafío a nivel mundial de cómo poder disminuir este agotamiento. Entonces no le digas el turno está tranquilo. No sabemos la creencia que puede tener esta persona, ni tampoco si está usándolo como un mecanismo para afrontar la incertidumbre. Mejor, pregúntale cómo lo puedes apoyar para que esté mejor. Mejor conversemos lo que nos ocurre y busquemos en conjunto soluciones para seguir fortaleciendo nuestra salud. He dicho. Caso cerrado. No, eso es de otra cosa. ¿Vieron? En primera instancia parece divertido, pero va mucho más allá. Por un lado, nos permite entender cómo diferentes sesgos pueden generar una percepción diferente de la realidad y cómo influencian el manejo del estrés, pero también nos habla de la problemática actual de cómo la sobrecarga laboral para profesionales de la salud puede estar generando altas cargas de estrés y malestar, recurriendo a este tipo de mecanismos cuando en realidad necesitamos, por ejemplo, más personal o cambios estructurales de la forma en que se maneja la salud. De hecho, cuando estaba pensando en hacer este video, había imaginado que podía llamar en vivo a un compañero o compañera de la universidad y desearle por teléfono que el turno estaba tranquilo y ver su reacción. Pero luego de toda esta reflexión decidí no hacerlo. Hay que cuidarnos entre todos y todas. Muchas gracias.